Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión de esta noche, una noche lluviosa, fresca, pero una noche para darle gloria al Señor, porque Él es el merecedor de toda nuestra alabanza, de nuestra adoración, y es el propósito por el cual en esta noche nos hemos reunido, para darle a Él toda la gloria y la honra. Y en esta noche yo le quiero invitar a que usted se una con nosotros desde la comodidad de su hogar y también disponga su corazón para lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y le invito a que nos unamos en oración. Señor, te agradecemos por esta noche, porque nos permites estar aquí una noche más, Señor, un martes más, donde nos reunimos en tu casa. Señor, bendice a cada hermano que está en su hogar, bendice a sus familias, Señor, que esta noche podamos ser instrumentos de adoración y de alabanza, Señor, que proclamemos la verdad de tu palabra, Dios, como tú lo mandas, como tú dijiste en aquel momento antes de subir al cielo, Señor, que fuéramos a ser discípulos, que proclamáramos tu palabra y tu verdad, y es el propósito por el cual trabajamos, Señor, como tus siervos, y te pedimos que tú bendigas a cada uno de nosotros, a cada persona en su hogar, Señor, y que podamos abrir nuestro corazón en esta noche para la enseñanza, Señor, que hemos preparado, y que podamos, por sobre todas las cosas, glorificarte y exaltarte, Señor, en esta noche. Te alabamos y oramos a ti, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya, qué bendición, ¿verdad? Poder estar en la casa del Señor. Y estaba compartiendo el enlace. Vamos a tener el momento para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él ha sido bueno, para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres signo de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres signo de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres signo de adoración
una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Porque tú eres mi Dios, eres signo de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Oh, para ti. Oh, te adoramos, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh, tú eres digno por siempre, Dios, te adoramos. Santo, 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 ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mi problema. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos,
todas mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Yo levanto mis manos. Te damos gracias, Dios, porque podemos levantar nuestras manos a ti y tener en ti, Señor, gracia y oportuno socorro, aún en medio de las situaciones más difíciles. Te bendecimos en esta noche, te pedimos que guíes el buen consejo de tu palabra a través de Carol y que pueda fluir, oh Dios, por tu Espíritu Santo, tu voluntad a tu pueblo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una bendición para los que aquí están de manera presencial y los que ahí de manera virtual, que son mayoría, Sí. están detrás de cámara para compartir este tiempo. Gloria a Dios. Sí, amén. Damos gracias al Señor, gracias al Señor porque podemos entonar cantos, ¿verdad? Y adorarle. Es una hermosa manera de adorar al Señor también. En esta noche vamos a estar hablando de un tema que se puede confundir mucho entre qué es verdaderamente la libertad. Y solo hay algo que nos da libertad y es la verdad. La verdad me da libertad. Pero Amén. ¿cuál verdad? La verdad absoluta de la palabra del Señor. Conoceréis la verdad, Y la verdad os hará os libre. hará libres. Gloria a Dios. No hay otra verdad, no hay otra libertad para el hombre que la verdad que hay en la palabra de Dios. Y es lo que hoy vivimos, ¿verdad? Tenemos una sociedad que se ha debilitado tanto y hoy declarar la verdad como debe ser a la luz de la palabra es algo que no le va a traer a nadie un elogio, es algo que más bien hoy te tachan de, ¿verdad? Decir la verdad hoy de la palabra no te va a traer ningún, o sea, no es bien visto por la sociedad actual. No, lamentablemente hoy, como en algunas culturas, ya la mentira se ve como algo muy natural, más bien como una buena herramienta, ¿verdad? Y necesaria para salir adelante en la etapa que estamos viviendo. Sí, lo que se conoce hoy como libertad en este tiempo es lo que Dios declara en su palabra claramente como pecado. O sea, lo que la gente le dice es que esta es libertad, es que soy libre para. La mayoría de las cosas que la gente cree que es libertad va contraria a la luz de la palabra del Señor. Lo que el hombre hoy se ve sumido en un libertinaje, un desenfreno, una vida iracunda y sin temor de Dios. Y lamentablemente este mal alcanza también a los que hoy se llaman cristianos. Sí, sí. Sí, haciendo un mal uso de nuestra libertad, podemos decir, no, pero yo puedo esto no, para mí no es pecado, yo, ¿verdad? Aunque lo piensen así otros, lo digan, pero para mí no, es normal. Así es, conocemos la palabra y aún conociendo la palabra vivimos una vida que no da frutos conforme a esa palabra, conforme al decir yo soy cristiano, entonces, ¿qué frutos estoy dando? ¿Frutos para la carne o los frutos para el espíritu? Sí, sí, ahí es donde sería la prueba más visible que podemos tener en nuestra vida, de que si lo que estamos haciendo es un buen uso de nuestra libertad conforme a la palabra y el fruto que trae es de bendición, o lamentablemente el fruto que trae las acciones de mi vida haciendo un mal uso de nuestra libertad no es para bendición sino para maldición. Así es, ¿Sí? porque si no somos libres en esa verdad de la palabra, entonces estamos en una atadura, ¿no? Espiritualmente hablando. Vamos a esta noche estar estudiando el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 1, para los que gusten seguirnos en su casa o los que están hermanos de manera presencial. Génesis 3:1 nos dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? Quiso sembrarle. Y esa fue la pregunta La duda. clave que cambió el destino de toda la humanidad. Así es. De hecho, sí.
Nos declara esta palabra que esa es la respuesta del mal que hoy vivimos como sociedad, ¿verdad? Y es la entrada, obviamente, del pecado al mundo. Este es el drama que hoy vive el mundo. Sí. El drama del mal que hay en esta sociedad no es por culpa de los que gobiernan, no es culpa de lo que el otro hizo o dijo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo soy quien decido. Sí, hacer la diferencia. Hacer la diferencia. O hacerle caso a la voz del enemigo. Así es. Ajá. Porque el enemigo siempre trabaja así, con media verdad. Con medias verdades. Y sí. a medias verdades sigue siendo una mentira. Y ese es el drama que entró al mundo en ese momento y es lo que hoy aún sigue cautivando a los cristianos. Pero ¿cuál cristiano? El que no se ha sometido de verdad a la verdad de la palabra de Dios. Y como aquel día en el huerto del Edén, sigue siendo engañado. Decir que soy salvo. Bueno, se puede decir, Decir se puede, pero que Sí, sí. realmente. Hoy podemos decir cualquier cosa, para eso está la lengua. Así es. Podríamos empezar a decir, es que yo soy esto, que yo hago lo otro, pero ¿realmente lo soy? Esa es la gran interrogante. Entonces, Sí, es que el salvo no solo, la persona que tiene salvación ya en su vida y que se puede declarar salvo, no es solo una declaración de boca, hay un manera. respaldo, ¿verdad? Sí. En mis acciones. El que es salvo vive como salvo, actúa como salvo, se mueve en esta vida como una persona salva, ¿verdad? Así es, y es lo que hablábamos antes, da frutos, es visible, o sea, es algo que podemos ver, con solo ver a una persona podemos saber por sus frutos si realmente esta persona… Hay que ver el resultado de esas acciones, el fruto evidente, ¿eh? Y esto significa que si una persona que dice que es cristiana aún da frutos para la carne, entonces seguimos estando como en el momento de Adán y Eva que cayeron. Sí, aún tiene que haber una conociendo, transformación, así es, un proceso. aún ellos conocían al Señor, estaban en la presencia del Señor. El Señor les había dado la libertad de estar en el huerto, de comer, de una vida bonita con todo. El Señor los plantó ahí, les dio absolutamente todo, pero les puso un límite y les dijo, bueno, a este árbol ustedes no se pueden acercar. Y entonces los primeros que rompen la libertad con verdad son Adán y Eva. Evidentemente eso fue lo que pasó ese día. Sí. De hecho, la gran verdad en el huerto del Edén era que ellos eran libres. Eran libres totalmente. Y eran tan libres, Adán y Eva, que aún Dios, para que no fuésemos seres monótonos, ¿verdad? Como robots, dirigidos para aquí y para allá a voluntad de… Se puso también el árbol, ¿verdad? De la sabiduría, el bien y el mal, y Dios le dijo, no comas de eso porque el día que comas vas a morir. Sí. Es decir, a voluntad de los seres humanos, ¿verdad? Viviendo en un ambiente perfecto, se dio la opción de que también el hombre ejerciera voluntad. Así es. Y eso lo hace libre. Es decir, los seres humanos creados por el Señor, en este caso Adán y Eva y lo que de ellos vino, no tuvieran libertad si tuvieran que hacer, ¿verdad? Sí o sí, y lo que Dios le dijo, si no, es decir, estaba el árbol ahí y ellos podían decidir. Tomaron la decisión de pecar en ese momento. Haciendo un mal uso de su libertad. Haciendo un mal uso de la libertad. ¿Quién motivó eso? Bueno, la pregunta que leyó ahorita Carol ahí en Génesis 3:1, cuando el diablo mete el dedillo ahí, ¿verdad? Porque es experto en hacerlo. Así es. Y decir, ¿de verdad que Dios te dijo que… O las personas, los hermanos en Cristo te han dicho que esta acción, que esta decisión, que este paso es pecado? No, mentira. Así es. Y no es como te lo están diciendo, entonces ahí es donde viene, ¿verdad? Son sus maquinaciones, ¿sí? Sus mentiras, su manipulación hacia nosotros. Y es el trabajo de Él cada día, constantemente. ¿Sí? Él está acechándonos para que nosotros de alguna manera le escuchemos y caigamos en el hecho de no estar viviendo conforme a lo que el Señor nos dicta en su palabra. Bueno, y el problema es que muchas veces sí se le escucha, ¿eh? Bueno, normalmente se le escucha. La problemática es si hago caso a lo que estoy escuchando y acciono, decido en eso. Génesis 3:7 nos declara que entonces algo pasó.
fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, espiritualmente lo primero que ellos perdieron, que después se ve más adelante en el pasaje, es la comunión que tenían con Dios. Así es. La pérdida más grande que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén era la pérdida de esa intimidad, de esa relación cara a cara con Dios. En cuanto a ellos dos, como personas, como seres humanos, lo otro que perdieron fue la inocencia. Así es, sí. Esa inocencia en medio de ese ambiente de libertad que ellos vivían, y de pronto se miraron, cosa que para ellos nunca había sido un problema, y ahora con ojos de malicia dice, ya, pero estamos Sí. sin ropa. Sí. Y Aquí entonces hay algo que no está bien, qué raro, ¿qué pasó? y Hasta ese eso momento es no era lo un que- problema. el problema, porque espiritualmente se sentían desnudos. Sí. Y es lo primero que el enemigo hace, te engaña, te hace sentir que va a estar bien, que no va a tener tan graves consecuencias, pero resulta que, ¿qué pasó con Adán y Eva? Bueno. Se descubrieron que estaban desnudos y esto los llenó de vergüenza y es algo que el enemigo hace, te quiere hacer, te hace ceder y luego ¿qué hace? Nos exhibe públicamente, Sí. nos avergüenza. Sí, Eso que es la un hecho. vergüenza hace que la persona, ¿verdad?, se cierre Así y no es. se acerque nuevamente, tenga, ¿verdad?, ese distanciamiento, Sí. o trate de tapar, ¿verdad? La El vergüenza. otro, ese es el otro punto. Nos muestra el esfuerzo de querer esconder de los demás o incluso de Dios nuestro libertinaje. Lo cierto es que aun cuando logramos escondernos de la gente, de Dios no podemos escondernos. Ellos hicieron delantales. Delantales, sí. Ellos se cosieron ahí más o menos una suerte de ropa interior. Se puede ¿verdad? imaginar De- cómo Adán y Eva corrieron buscando hojas de higuera y cómo las cosieron y cómo lograron taparse. Imagínense el drama de ese momento. Es Ellos una improvisación. tratando de ver qué hacían para ocultar lo que había hecho. Y conocemos también por la palabra la omnisciencia de Dios. O sea, ellos estaban haciendo todo eso, pero ya Dios, claramente Él sabía lo que estaba pasando en ese momento. Sí. De Dios no se podían esconder. Él siempre sabe dónde estamos espiritualmente. O sea, yo puedo tratar de aparentar una vida de piadosa, una vida en obediencia, pero del Señor no nos podemos esconder, No hay porque quite. Él conoce nuestro corazón, de verdad que sí. Nuestra vida sin Cristo y viviendo de manera religiosa es como las hojas de esas higueras. Ujú. Así es. La buena noticia, y de verdad que es buena, pastor, que estamos viendo cómo fue que el pecado entró al mundo, cuáles fueron las consecuencias de este pecado, pero hay una noticia buena y de verdad que es buena, y es que aún a pesar de esto, el Señor quiso extender su misericordia hacia nosotros. Sí. Y aquí yo no lo anoté, pero también Génesis nos dice que el Señor les puso a ellos pieles. Sí, él le hizo una ropita mejor Sí, porque los delantales no así es. funcionaban, ¿verdad? Y eso fue una manera de Él extender su misericordia para Sí. ellos, porque los cubrió de la vergüenza que ellos tenían. Ellos mismos tenían. Dios sabía que si los expulsaba así, entonces ellos se iban a sentir mal, y entonces es una manera donde podemos ver que el Señor tuvo misericordia de ellos y los cubrió. Misericordia es compasión, no Así es. aceptación necesariamente. Así es, exactamente. No fue que el Señor dijo, bueno, vayan, tápense y… ¿verdad? No. Ya hizo uso de ese amor, ¿verdad?, que Así sobrepasa es. todo entendimiento. Así es. Génesis 3:9 nos declara, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y lo que hablábamos antes, ya el Señor sabía lo que Adán y Eva estaban haciendo. Y así como Adán y Eva, muchas veces tratamos de escondernos para vivir en un libertinaje y hasta buscamos excusas para nuestro proceder y hasta queremos culpar a otros, las circunstancias. Bueno, cuando fueron confrontados, Sí, eso fue así como una… ¿sí? Cuando el Señor los confrontó, ¿y quién les enseñó que estaban desnudos? Ni siquiera fue que Dios empezó por el asunto del árbol. Le dijo, ¿y por qué comieron? No les dije que no. Así es. Lo primero era lo evidente, porque todo acto de desobediencia, la evidencia es la que
expone a la persona, el fruto. Y el fruto fue ese, perdieron la inocencia, ahora estar desnudo era un conflicto para ellos. Sí. Entonces el Señor mismo fue el que los confrontó de esa manera y fue como quien dice, pasarse la bola. Sí, Sí, sí. porque Adán… El Señor confrontó a Adán. Sí, Como Adán no tenía pantalones, no pudo abrocharse bien los pantalones. Entonces, no, Eva, Señor, la doña que tú me diste, ¿verdad? Y me la diste tú, ni siquiera fui yo que te la pedí, ¿verdad? así es. ¿Y ella qué hizo? ¿A quién sigue? A la serpiente. La serpiente. Y de la serpiente ya no Ya había podía. quien Ya más el culpar. ratón se había ido, ¿verdad? Ya. Así es. Y entonces incluso podemos ver en esta acción que Adán, de cierto modo, culpó a Dios. ¿Sí? Porque le dijo, bueno, fue la mujer que usted me dio y ella fue la que lo hizo, pero Sí, sí. no. O sea, Adán Ella pecó y me hizo tuvo pecar. la decisión, Ujú. pudo tomar la decisión de comer o de no comer de Sí. ese fruto. Él conocía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. No podía culparla a ella o no podía decir que había sido la serpiente la culpable de todo. O sea, ella llegó, maquinó y ellos tomaron la decisión de hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, el enemigo nunca toma la decisión por nosotros. El enemigo solo tira el anzuelo, que eso se llama tentación, y a partir de ahí uno es el que muerde o no el anzuelo y se baja la hora. Así es, o sea, la tentación puede presentarse, pero el problema es, ellos cedieron. Sí, Ellos cedieron a la voz del enemigo. Y es el problema que podemos nosotros tener hoy, ceder a la voz del enemigo, al engaño del enemigo. Y luego lo que decíamos, quedamos descubiertos y empezamos a buscar por qué. sí. Fue por culpa de esta circunstancia, fue por Justificar. culpa de… Es por lo general lo que ocurre. Así es. Sí, Y sí. no, o sea, yo puedo tomar la decisión libremente, sí o no. Ujú. ¿Agrado a Dios o no agrado a Dios con lo que hago? Sí. Es así, no hay más allá, es sí o no. Más adelante en la palabra del Señor, ya viviendo las consecuencias del pecado, pasó con los hijos, con Caín y Así Abel. es. Caín y Abel ya nacieron fuera de Y la santidad que ellos… Del en ese ambiente, momento, el huerto sí. del Edén. Ya nacieron en el ambiente de maldad, ¿verdad? Así es. Y sin embargo Dios se le aparece cuando Dios sabía en el interior de Caín cuál era la lucha que estaba teniendo por envidia. ¿Y qué le dijo? He aquí el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Es decir, tú puedes decirle no y no lo hago. Sí, Y sin embargo Caín ya tenía la idea fija ahí. así es. El primer asesinato Y podemos también, ahora que usted lo menciona, ¿qué hizo Caín cuando Dios lo confrontó y le preguntó por su hermano? ¿Acaso soy yo el guachimán de mi hermano? O sea, imagínese la actitud de orgullo Sí, y de no arrepentimiento. Él Ah. pudo haberse arrepentido, él pudo haber confesado su pecado, pero él decidió no hacerlo. ¿no? Así pasa muchas veces cuando lamentablemente el ser humano es confrontado, Así es. ¿verdad? Después de haber incurrido en alguna falta. Sí. Por lo general, la primera opción es esa, le paso la culpa a otro. Y si eso no funciona, entonces más bien me enojo y me voy por otro lado, ¿verdad? Sí. Trato Él- de justificar mis acciones. Él no tuvo una actitud de humildad, o sea, No. él tuvo ahí la oportunidad de confesar, pero no lo hizo. Es que ya la maldad estaba en ese corazón, ¿verdad? Así es. Sí, sí. Sí. Génesis 3:15 nos habla de una profecía, que la primera profecía que aparece en la Biblia, creo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el inicio de una maravillosa profecía que anuncia que vendría nuestro Salvador, Sí. nuestro Señor Jesucristo. Satanás quería vengarse en ese momento de la humanidad porque es lo que él siempre ha querido hacer. Él sabe que él está condenado eternamente y por lo tanto no quiere irse solo, ¿no? Y No, es no. lo que hemos estado estudiando. En Apocalipsis va a tratar de buscar compañía Así es. y ese es el asunto. Así es, y es lo que hemos venido estudiando durante este tiempo. Y quería vengarse, pero lo que él no sabía es que
aquí también se anuncia la venida del Señor Jesucristo, pero también el final de él. El final del enemigo. ¿Sí? Así es. Si bien a la luz de esta palabra vemos qué fue lo que pasó en el mundo, cómo fue que entró el deseo del hombre de no sujetarse y de vivir de una manera desenfrenada, de vivir conforme al libertinaje, aún hay esperanza para el que desea cambiar y vivir en la verdadera libertad que solo nos puede ofrecer la persona del Señor Jesucristo. No hay otro que nos pueda dar la libertad para nuestro pecado sino Él. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz es lo único que podía pagar ese pecado que inició en el Génesis, pero que el Señor puso a partir de ese momento un propósito para redimir a la humanidad. Y ese fue el propósito de nuestro Salvador. Y cuando la palabra habla de esto, habla de que empieza desde Adán. Así es. Cuando sin embargo fue Eva la que primero hizo caso. Sí. El problema es que Adán no fue el que comisionó al Señor directamente, recibió la instrucción y él no supo hacer el alto. Entonces fue el responsable directo. Así es. Él era la cabeza, ¿no? De esa. Sí, después el cabezón, ¿verdad? En ese momento. Sí. Ese es el problema. Y entonces, pastor, conociendo esto, ¿por qué debemos preguntarnos? ¿Por qué si conocemos a Cristo queremos seguir viviendo atados a este libertinaje? ¿Por qué no darnos ese cambio de vida que sabemos que tenemos que hacer para empezar a vivir y a dar frutos realmente para el Señor, conforme a su verdad, conforme a su palabra? Es que el proceso de cambio en una persona es motivado directamente por el Espíritu Santo. Él es el que ha dicho que va a completar la obra que un día inició en nuestras vidas. Así es. Lo que pasa es que en mi naturaleza humana, acostumbrado a pecar, donde el pecado se disfruta, complace, satisface, entonces no siempre cedo al deseo del Espíritu, sino más bien al deseo de la carne. Entonces, aunque el Señor quiere ir trabajando, transformando la vida humana, el ser humano muchas veces frena ese proceso, o por lo menos pone trabas ahí, para que el proceso o sea más lento, o no siga, o ya no avance a la manera que Dios quiere. No es solamente el hecho de que tengo que yo cambiar, ver qué hago, cómo me la arreglo, sino yo debo dejar que el trabajo del Espíritu Santo en mi vida, conforme a la palabra de Dios, se complete, siga el Señor ahí operando en mi interior. Si no, por mi propia fuerza no se puede. Así es. Entonces, para que eso suceda, es el paso que tenemos que dar, y es de realmente entregar nuestra vida al Señor. Bueno, vivir como un entregado. Vivir como esa entrega, como esa decisión que yo un día tomé. Sí. Es que todos los días no puedo entregar la vida, ¿verdad? Sí. Hay personas que se arrepienten, se rinden realmente al Señor, lamentablemente en un tiempo se apartan y tienen que reconciliarse, pero no podemos decir que todos los días tengo que hacer oración de fe, ¿no? Para arrepentirme todos los días. No es un asunto mecánico, porque se convertiría en algo religioso más que en algo práctico. Primera de Pedro 3:4 nos declara lo siguiente: basta ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, ¿sí?, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Sí, era la motivación del apóstol para la iglesia. Basta ya, es decir, aguante, frene. ¿verdad? Ya fue suficiente. Sí, ya no más, ¿verdad? Sí. Basta ya de seguirse llevando en la corriente, ¿verdad? Por eso Romanos 12:1, que no, ¿verdad?, que podemos agregarlo acá, el apóstol también decía: no os conforméis a este siglo. Sí. Es decir, este siglo tiene una manera de pensar, de actuar, de proceder, en cuanto a mucha ideología y mucha situación,
uno no puede acomodarse a eso. La palabra dice, basta ya. Porque la motivación era de seguir haciendo lo que agrada a los gentiles, a las personas que no quieren buscar a Dios, y andando en todo tipo de prácticas que, lejos de acercarte al Señor, más bien se aleja totalmente, porque no son compatibles. Ahora, ¿a quién le quedó bien? ¿Qué es lo que dice el verso? Sí. ¿A quién le quedó bien? ¿Al Señor o a aquellos que se van a extrañar porque yo no corro en la misma dirección? Porque ya yo no hago caso a lo mismo que ellos, ¿verdad? En algún momento les decía que sí y me iba rodado. Así es. Cuando yo estudiaba este pasaje, yo recordaba donde dice basta ya, o sea, deténgase, haga un alto. Haga un alto, sí. Yo recuerdo, y lo digo a manera de testimonio, hace 9 años, cuando yo no conocía al Señor, no conocía al Señor, y un día de repente, perdón, siempre me conmuevo cuando recuerdo esto. Yo llegué en un momento, no sé, no recuerdo con exactitud qué sería lo que pasó, pero yo sí recuerdo que yo utilicé esas palabras, basta ya. Y es que sabe que, pastor y hermanos, el pecado cansa, ¿sí? El pecado te desgasta, te debilita, te ata, el pecado nos mata por dentro. ¿Sí? El salmista dice, mientras callé, envejecían mis huesos. Se envejecieron mis huesos. ¿Por qué? Morí por dentro, es lo que quise. Porque el pecado nos hace estar muertos en vida, nos hace estar envueltos y giramos en un círculo vicioso y creemos que podemos seguir ahí todo el tiempo. Y pastor, hay un momento en la vida en donde yo digo, ese día fue el Señor el que me dio ese, ¿sí? Yo no lo conocía, pero yo recuerdo que yo dirigí mis palabras a Él, yo le dije, Señor, ya, no aguanto, no aguanto. Y eso fue hace ya 9 años, y a partir de ahí yo puedo testificar que el Señor escuchó, y yo no tenía palabras para orar, no sabía orar, pero puedo estar convencida porque de no ser por eso yo no estaría en este momento hoy aquí. Sí. De no ser por eso, de ese momento en que yo dije basta ya, basta ya. Carol, su vida no está dando frutos, o sea, su vida es un desastre, basta ya. Tiene que encaminarse por un rumbo diferente al que viene hasta el día de hoy. Lo que estás haciendo no te está dando ningún beneficio, por el contrario. Ni te lleva a nada bueno. Lo que decía antes, o sea, el pecado nos calcome, el pecado nos desgasta, el pecado nos hace estar amargados, tristes, enojados y un montón de sentimientos. Y yo decía, no. Y yo sé que en ese día el Señor, aunque yo no sabía orar y aunque yo no pude tal vez expresarlo de la mejor manera, pero el Señor ve el corazón, ve la intención. Y si nosotros nos arrepentimos, el Señor, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, Él siempre tiene ese amor, ese deseo de salvarnos, de enseñar que hay una verdadera libertad y que esa libertad solamente la encontramos en Él. Hoy en el mundo le llaman libertad a lo que hablábamos al principio, todo lo que no procede de Dios es lo que la gente cree que es libre. Entonces escuchamos cosas como decir, es que mi cuerpo, mi libertad. Es mío. No. Es mi decisión, ¿verdad? Es mi derecho. Son las palabras de hoy, de la actualidad. Y es imposible, o sea, su cuerpo no es suyo. Libre para, bueno. Cristo pagó en la cruz. Cristo sufrió todos los dolores para que nosotros podamos estar hoy aquí, y sabemos que la iglesia es un grupo de personas redimidas, o sea, todos pasamos por ese proceso. Y hoy, entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Si usted ya vivió en la carne y vivió las consecuencias tan devastadoras del pecado, ¿por qué seguir en lo mismo? Hay que hacer un alto. ¿Por qué? Sí. Entonces yo decía, basta ya, y ese día yo dije, basta ya, y el Señor fue encaminándome, y yo lo digo aquí, gracias al que hoy es mi esposo, fue que yo conocí al Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo conocí a Javier, a mi esposo, nunca me imaginé que detrás de él estaba la mamá que fue la mamá de mi esposa, quien fue mi mentora, quien fue la que, sin palabras, porque si a mí me hubieran sentado seguro y me evangelizan, yo no hubiera
pero ella, y es lo que nosotros tenemos que tener ese cuidado de lo que estamos haciendo, porque ella daba frutos reales para el Señor y ella me ganó así. Ella me ganó así, no porque me sentó y un día me dijo, mire Carol, usted, no, fue su manera de vivir, esa paz, ese gozo que ella expresaba en su vivir, porque ella estaba llena del Señor, porque ella quería realmente durante sus 86 años más o menos. Yo puedo constatar que aunque solamente tuve la oportunidad de estar 3 años con ella hizo una obra maravillosa en mi vida y las personas que la conocieron pueden constatar de que es así. Era una persona espiritual. Así es. Espiritual. Fue una mujer que se mantuvo y que fue una cristiana que luchó y que vivió todas las cosas duras, pero ella decidió que ella quería seguir el camino del Señor. Gloria a Dios. Entonces había fruto evidente. Había frutos evidentes. Y es lo que el mundo tiene que ver en nosotros. Si no, entonces ¿qué? Ya, y si no hay una diferencia, somos de lo mismo. Exactamente. Y no es un asunto de ser santurrones, ¿verdad? O sí, de andar jugando a día súper, ultra, mega ungido y diferente a todo el mundo. Es un asunto de realidad, de algo palpable. Sí. Cómo reacciono, cómo acciono, cómo hablo, cómo actúo, cómo decido. ¿Verdad? Todo esto son los frutos evidentes de que el Señor está en nuestra vida y que esos son los frutos que se producen por esa presencia que trabaja constantemente en nuestro interior. Así es, y es la responsabilidad que nosotros tenemos el día de hoy. Y si usted dice, soy cristiano, entonces hermano, comenzar a vivir realmente. Hay que vivir. De esa manera. El cristianismo manera. Es vivo. Así no es una vida muerta, ¿verdad? No es solo una ideología o una manera de pensar diferente. Es vida, ¿verdad? Y hay que mostrar vida y transferir vida a los demás. También contagiar con esa vida, como la experiencia que usted tuvo con su suegra. Es lo que yo le digo, o sea, ella a mí no me ganó. Yo crecí en un hogar donde el evangelio se perseguía, donde el evangelio, ¿verdad? No era bien no se visto. Valoraba. Y entonces yo sabía que el día que a mí me dijeran algo y me sentaran y me evangelizaran, probablemente no iba a creer. Entonces fueron los frutos de una verdadera hija de Dios, entregada a Dios, los que me ganaron. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos. ¿Y cuál más si no es ese? Si la palabra dice, id y hacer discípulos, que la gente conozca la verdad, es lo que el Señor quiere, que la gente conozca la verdad, que lo hace verdaderamente libre. Amén. Y eso lo ejemplificamos nosotros, ¿verdad? Lo modelamos, es la palabra. Porque somos la Biblia que el mundo lee. Sí, así es. ¿Sí? Somos en este caso la mano del Señor aquí en la tierra, la representación, ¿verdad?, del cristianismo acá. Así es, y entonces es ese alto que tenemos que hacer. Y si hermano, hoy usted tiene tal vez tantos años de estar dentro de la iglesia y tal vez desde niño tuvo la oportunidad que yo no tuve de conocer el evangelio y está apartado y está viviendo conforme al libertinaje que el mundo hoy te ofrece, y si te declaras a favor de la palabra, tal vez vas a ser rechazado, tal vez vas a ser juzgado, criticado, pero sí, pero por encajar no vamos a nosotros a vivir una vida que sabemos que no le agrada a Dios. Entonces es un buen momento para hacer un alto en el camino. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde cada día la palabra de Dios está siendo más atacada, pero es el momento entonces para que los hijos de Dios se levanten y proclamen la verdad de la palabra de Dios, no una media verdad, no una verdad que satisfaga los deseos de los hombres, que complazca los oídos. Exactamente, sino la verdad. La palabra confronta, y esa es la parte que a veces no nos gusta. Así es. Aunque no es andar siempre al garrotazo, ¿verdad? Pero la palabra siempre nos va a confrontar porque nos desnuda. Así es. Nos vuelve al huerto de Edén. No tenemos argumentos delante del Señor. No hay ninguna. Nos expone. No hay nada que yo pueda, cuando lo que hemos estado estudiando y llegue el día en que tengamos que estar en la presencia del Señor y que es que yo no lo hice por esto. No va a haber ese día justificación. Los libros serán abiertos. No va a haber ese día justificación. Sí. ¿Qué puedo inventar yo? ¿Qué le digo a Dios?
no Sí. va a haber Qué nada. buen argumento. El tiempo es hoy. El tiempo Es de hoy. arrepentirse es hoy. El tiempo de vivir de verdad la vida del cristiano es hoy. Sí, sí. Es hoy. Hay un canto muy lindo que dice, día fatal vendrá cuando ya no habrá lugar. O sea, ya va a haber un día en que ya, el día que el Señor regrese, tenemos que estar listos para ese día, porque después va a ser mucho más difícil y es lo que hemos estado estudiando durante este tiempo. O usted entrega su vida de manera tan, ¿verdad, pastor? Lo que hemos estado estudiando. Pero entonces, ¿para qué? ¿Por qué no tomarle esa decisión hoy? ¿Por qué no? Sí, sí, el asunto es volver en sí, como el caso del hijo pródigo. Sí. Salió de la cobertura de la casa de su padre, donde todo lo tenía, y por pura rebeldía, por pura cabezonada, decimos acá, ¿verdad? Sí. Y tuvo que tocar fondo, y si no volvía en sí, Sí. perecía con los chanchos. Así es. Y sin embargo, hay que llegar a ese punto de hacer un alto, de volver en sí, como decía ahorita 1 Pedro, basta ya, Basta ya. suave, ya no más, ¿verdad? Sí. Pero mientras la persona sienta que la cuerda le sigue rindiendo, como Sí. que se va haciendo más largo, en algún momento, ¿ah? Dios es amor. Eso es lo que el Señor todo lo tanto nos perdona, justificamos, sí, claro. y nos vamos con esa hablada, Sí. y con esa hablada no hay reacción, Sí. no se hace un alto. Y muchos pueden morir en esa idea de Dios es amor, Bueno. y se van a llevar pueden Una llevar sorpresa. una gran sorpresa, y que no era nada más Dios es amor, no era nada más soy libre, no. Había Bueno. una guía, una verdad, que es lo que estamos hablando, Sí. una verdad absoluta que debíamos seguir. Este es el testigo en nuestra contra, Así es. la palabra del Señor, en nuestra contra o a nuestro favor. El manual ha sido dado, tenemos, ¿verdad?, la palabra del Señor como la guía que debe ser de nuestra vida. Así que no tenemos una excusa de que no sabíamos qué, porque el Señor todo lo dio para nosotros. Así es. Además del Espíritu Santo que nos la enseña y nos la recuerda, ¿verdad?, cuando se nos olvida. Así es. Y entonces, hermanos, el llamado de hoy es si su vida no está conforme a lo que usted ya conoce de la palabra, entonces haga un alto. Aún hay tiempo. Mientras estamos acá, aún hay tiempo. ¿Sí? Hay tiempo para que usted realmente rinda su vida al Señor. La verdad libera. Para que nos sometamos a Dios. Santiago dice, sométanse a Dios, resistan al diablo Y huirá. y él huirá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un tiempo como este, donde estamos siendo tan movidos por tantas influencias y tantas mentiras? Someternos a Dios. Someterse a Dios. Ese es el camino que usted necesita. Y si hoy usted no ha conocido al Señor Jesucristo aún como su Señor, hoy espero que con esta palabra usted haya entrado en su corazón y pueda tomar la mejor decisión de su vida. Yo hace 9 años tomé la mejor decisión de mi vida. Y el pastor un día también la tuvo que tomar, y los hermanos 31. que están acá, todos tuvimos que hacer Sí. un alto, pero ese alto en el camino solo va a ser para bendición, porque es que somos bendecidos cuando recibimos al Señor en nuestra vida. Amén, así Y es. si usted tal vez aún conociendo está apartado, hoy es una noche, hoy el Señor quiere que usted regrese, así como el hijo pródigo que anduvo, que hizo, pero ¿qué hizo su padre cuando lo recibió? Le dio lo mejor que él tenía, le preparó un banquete, le dio un anillo. El anillo significa… Es que siempre hubo un lugar para él en su casa. Así es. Lo Siempre. vistió de púrpura. Sabemos que, Sí. que cuando la palabra habla del color púrpura, era el color que solo vestían las personas de los reyes, las personas o sea, él le dio lo mejor. Y si usted está apartado en esta noche, el Señor quiere que hoy usted vuelva a Él y que recuerde aquellos días donde usted estuvo aquí, donde usted le sirvió, donde usted era tan evidente como Dios lo usaba. Y el Señor quiere que usted regrese. Aún hay tiempo para venir de nuevo a la verdad. Para hacer un alto y retomar la senda, aceptar ese llamado del Señor. Muy bueno, Carol, muy buena palabra. 2 Corintios 5, del 17 al 19, que vale la pena leer como cierre. Sí.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hechas. Nuevas. Es decir, no es que todo uno lo hace nuevo, son hechas. Es Cristo a través de mí, con esa la voz del Espíritu Santo. Y el Señor nos regala el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? ¿Y todo esto proviene de quién? Del Señor. De Dios. De Dios. No. Él fue el que quiso reconciliarnos. Él es el que quiere que nos reconciliemos y por eso envió a su Hijo Jesucristo para darnos esa libertad. Cuando Cristo murió en la cruz y Él estaba en su agonía, ¿qué dijo? Consumado es. O sea, sí, ya está hecho. Ya está hecho. El pecado ya no tiene más poder sobre usted, pero entonces la decisión es suya de verdad empezar a vivir con esa libertad que el Señor Jesucristo nos dio ese día en la cruz. Amén. Y esa verdad, ese absoluto de la palabra del Señor, es el que nos ha hecho libres. Así es, amén. Conoceremos la verdad del Señor, la verdad de su palabra. Y la verdad nos hará libres. Y esa verdad nos ha hecho libres. La verdadera libertad que está en la palabra del Señor. Vamos a ver las peticiones que tenemos para orar, para respaldarles en el nombre del Señor en esta noche. Aquí con los hermanos que nos han acompañado, los que están detrás de cámara. Gloria a Dios. Tenemos varios hermanos, la mayoría de la familia espiritual, otros que gloria a Dios se suman y comparten acá en este tiempo. Así que vamos a orar, vamos a clamar por ellos para que el Señor ponga su mano y pueda, ¿verdad?, bendecirles en esta noche, hoy y siempre. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias en este tiempo especial, conforme al tema que pusiste en el corazón de Carol, para poder instruirnos a través de tu palabra, para poder llevarnos al conocimiento tuyo, Señor. Señor, te pedimos por cada uno de los que ha estado aquí presente, que ahora mencionaremos, pero también, oh Dios, para aquellos que detrás de cámara tuvieron el espacio, el tiempo para poderse conectar, para recibir, oh Dios, esa bendición que viene de ti, ese alimento, y ser edificados a través de tu palabra, Señor. Señor, bendecimos desde acá la vida de Ana Medina, mi suegra. Glorifícate en tu sierva, Señor. Ayúdale en esta edad de su vida, que ella pueda seguir siendo un instrumento de tu gracia, que todos sus malestares, todas aquellas cosas que le han afligido en este tiempo, que puedan ser sanadas, Señor. Que tú le des alivio para poder seguir honrando y bendiciendo tu nombre con ese esmero que lo hace, Señor. Gracias por nuestra hermana Gladys Rivera, ahí a la distancia le bendecimos. Te pedimos, Señor, que le acompañes en todos sus pasos, que tú te reveles a su vida en cada decisión que tome, en cada paso que va a dar, Señor. Le bendecimos, Señor, por tu sierva, parte de esta familia, por Jenny Lee. Te pedimos, Señor, tu bendición, que la ayudes en ese proceso que ha sido, oh Dios, completando en su vida y ejecutando esa sanidad tuya, Dios. Bendecimos, Señor, desde acá su vida, que ella pueda seguir llenándose cada vez más de ti como parte de esta casa y siendo usada como un instrumento tuyo, Señor. Señor, bendecimos desde acá a Rodrigo Montes, ahora que nos está ayudando, Señor, con este proyecto aquí en tu casa de las aulas. Ayúdale, bendícele, Señor, en las decisiones que él está tomando en su vida para hacer lo correcto para ti, para actuar conforme a tu voluntad. Ayúdale, Dios, dale oh Dios, ese respaldo tuyo, esa seguridad para dar los pasos necesarios en su vida, Señor. Glorifícate, Dios, así por Gregorio, Señor, nuestro líder acá también en tu casa, y Pamelita, su hija. Que tu bendición le acuerpe, le abrace, que en este tiempo que viene el trabajo se le multiplique y él pueda, Señor, ver sus peticiones contestadas conforme a tus riquezas en gloria, y que sigas usándolo en esta casa y fuera de ella, Señor. Bendecimos la vida de Cándida, esta sierva preciosa aquí de nuestra casa, Señor. Glorifícate en su vida. Ayúdala, Señor, ahora que ella se ha propuesto servirte. Ábrele puertas, dale el espacio para que pueda ser parte, acercarse, Señor, y prepararse para hacerlo con excelencia, Dios. Bendice la vida de Iliano Campo también. Revélate allí, oh Dios, en Jamie, también en su esposito Sergio. Ayúdales a ellos ahí en su hogar para que nada le falte y que tus puertas se mantengan abiertas
de bendición para sus vidas, Señor. Les bendecimos desde acá, Señor. A Juanita Murillo, oh Dios, a esta sierva fiel de tu casa. Tú conoces sus malestares, todas sus dolencias, aquellas cosas que ha estado padeciendo en estos días. Ayúdala, Padre, en el nombre de Jesús. Dale las fuerzas, esa sanidad se revela en su vida. Y así su esposo también allá, Oscar, Señor, en Estados Unidos, que pueda ser lleno de tu presencia, Señor, y atraído cada vez más a tus planes y propósitos para con su vida, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate en la vida de tu siervo, líder acá en tu casa, Gerald Chacón, oh Dios, su esposita y sus bellos niños. Ayúdale, tú le has abierto puertas, le has dado gracia y has permitido que puedan establecer un negocio próspero. Síguelo bendiciendo, sobre todo en su vida de ministerio, en su vida de hogar, como persona también. Que su Señor, todo malestar sea sanado en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Señor, sobre la vida de Kiara, Padre Santo. Que tu bendición, Dios, esté con ella. Que pueda salir a la distancia, estar tratando con su vida y usándola, Señor, de manera sobrenatural, Padre. Le bendecimos desde acá, Señor. Y te pedimos, Señor, que le acuerpe cada día de su vida. Así por Karen García, te rogamos, Dios, ella pide por Marcela, que está internada, oh Dios, y su compañero ahí, el esposo. Bendícela, Señor. Ayuda a esta persona que está ahí hospitalizada, que está en la situación de enfermedad. Dale la fuerza, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de gloria, para salir de esta situación difícil. Y a Karen, Señor, tráela pronto de manera presencial a tu casa, con su esposito José, con sus hijos, Señor. Tráela con cuerdas de amor, ahora que vive acá cerca, y que pronto podamos verla entre nosotros, Señor. Señora Alisné Chavarría Angulo, que se ha conectado en esa noche, te pedimos, Dios, que le bendigas, que le abraces, Señor, que le llenes de tu presencia y que le ayudes, Señor, a ver esa mano poderosa tuya obrando en su vida conforme te ha creído, Señor. En el nombre de Jesús. Oh Dios, glorifícate en el buen Alfredo, doña Marta, nuestros líderes acá de matrimonio. Bendíceles allá, oh Dios, en Monterrey, ahora en este nuevo proyecto de poder iniciar una célula de discipulado evangelístico. Ayúdalos a hacer, oh Dios, una lumbrera, oh Dios, a un faro de luz, de gloria allá en medio de ese lugar donde viven, y que puedan llevar a muchas familias al conocimiento de tu verdad, y síguelos usando y prosperando en su negocio, Señor. Por Johanna Fischer, bendice a esta hija tuya, a esta sierva de tu casa, a sus bellas niñas. Señor, revélate cada día, súplele, Señor, dale esa gracia tuya para que nada falte a tu sierva en este tiempo, Señor, y que sobre todo tu favor le acompañe siempre. Le bendecimos, Señor. Por Macamén, oh Dios, Chávez Camacho, allá, oh Dios, bendícele, Señor, si son de Salitrillos, esa familia preciosa, oh Dios, que estuvimos pastoreando hace muchos años atrás. Que sea tu nombre glorificado en la vida de ellos y le bendiga, Señor, en abundancia en el nombre de Jesús, Señor. Así te rogamos, Señor, por Nuri, oh Dios, nuestra líder de dama acá y su bella familia, su gran familia ahí en el Hotel Monterreal. Que tu presencia le acuerpe, le ayude, le bendiga y le siga usando, Señor, en este tiempo, en ese ministerio tan importante. Y también, oh Dios, en el tiempo, Dios, que ella dedica para formar a través del discipulado a esas bellas damas, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de los que ha estado conectado, pero que no hemos visto los nombres, y los que estarán en este tiempo. Que tú seas bendiciéndoles, hablándoles a sus corazones y llenándoles de tu presencia. A Carol Chavarría, Javier Mejías y sus bellas niñas, que hoy se ha dispuesto ella para dar esta palabra. Ayúdales, Señor. Ellos están en una situación de impas donde necesitan que seas tú el que estés abriendo las puertas indicadas y cerrando las que no lo son, Señor. Ayúdales en este tiempo a poder dar pasos gigantes hacia las promesas que tú tienes para su vida. En el nombre de Jesús. Señor, por Pamela, Michael y Emily, esta bella familia que es parte activa de esta casa, que tu bendición les abrace siempre, que sus sueños puedan verlo realizado, confiando en ti, honrándote y bendiciéndote a ti, Señor. Te bendecimos en esta noche por nosotros como familia pastoral. Ayúdanos, Señor, a mi esposita en sus dolencias, en sus malestares. Trae tu sanidad, Señor, en nuestros chicos,
Ayúdales en esta etapa de su crecimiento, Señor, ahora que ya llegaron a la mayoría de edad. Que tu bendición siempre les acuerpe y nunca permita que nada ni nadie los aleje de ti. Te bendecimos en esta noche. Te pedimos que recibas toda la honra y toda la gloria. A ti que te lo mereces. En el nombre de Jesús, Señor. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por el tiempo que nos has permitido en tu casa y ahí en las redes también. Que tu bendición siga con nosotros, llenándonos cada día. Nos despedimos ahora de este momento y de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Muchas gracias a los que han estado ahí. Qué bendición que puedan estar con nosotros, no solo los de acá, sino los que están detrás de cámara también. Y muchas gracias, Carol, por ese buen tema. Gracias a todos los que tomaron este tiempo para compartir con nosotros y que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Amén. Y nos vemos el domingo, ¿verdad? En el tiempo especial también en la casa de Dios. Amén. Señor les bendiga. Amén.